Muy buenas a todos, bienvenidos a nuestro nuevo podcast, nuestra nueva entrega de Historia con Pedro. Hoy nos vamos a ir a un sitio que muchos conocéis para hablar de algo que mucha gente no conoce. Suena paradójico, suena irónico, pero no, es así. Ahora veréis el porqué. Hoy vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial. Todo el mundo ha oído hablar de ella y todo el mundo la conoce, pero vamos a hablar de un frente de batalla, de un lugar que no tuvo ni el eco, pero sí la importancia en los llamados teatros de operaciones, las diversas batallas y enfrentamientos que tuvieron lugar. Había, por supuesto, batallas en tierra, un poquito de menos en el aire y un poquito de menos en la zona marítima. Pero vamos a hablar de un tipo de batalla terrestre, pero no en tierra firme. Vamos a hablar, del llamado Frente Alpino, conocido también, conocida también como la Guerra Blanca. ¿Qué es este Frente Alpino Guerra Blanca? Pues bueno, indica el contexto particular y el conjunto de operaciones militares que tuvieron lugar en el frente italiano entre las tropas austrohúngaras e italianas desde el año 1915 hasta 1918, sobre todo en la zona de los Alpes del Tirol del Sur. En los llamados sectores operativos de Marmolada, Adamello, Presanella y Orles Sevedale. Muy famosos algunos de ellos por las estaciones de esquí, las tiendas de lujo y por la Vuelta a Italia, llamado Giro d'Italia, competición de ciclismo. Bien, ¿el terreno cómo era? Era un terreno elevado, con muchas crestas, con muchos picos. El punto más bajo estaba a 65 metros sobre el nivel del mar, que se encontraba en el lago de Garda, en Rivas, pero al oeste de esta línea, al oeste de esta posición, estaban los más de 3.000 metros del grupo de Orles-Sevedale. ¿Qué significa esto? Pues implica un terreno rocoso, un terreno vertical, mal tiempo, las montañas altas, y todo ello determinaba en gran medida el frente de batalla y cómo llevar a cabo las acciones y planificar. No era un terreno llano, por lo cual había que subir las municiones, había que esforzarse más en el transporte, climatología más dura, y muchos morían por el clima, no por las balas enemigas. Tenemos que tener en cuenta que, desde el inicio del conflicto los contendientes se involucran en un desafío que era ocupar esa zona, intentar arrebatársela al enemigo, pero sobre todo sobrevivir, una especie de juego macabro, ¿vale? Que los llevó rápidamente a las cumbres de las montañas más altas. Tenemos que tener en cuenta que las montañas de estos tres sectores que he dicho son bastante altas, con una cuota media de 2.000 metros y difíciles de acceder, y que cuanto más se aleja uno de la parte inferior del valle es más necesario la utilización de animales de carga, de ascensores rudimentario. Para ello se crearía una red de carreteras, pistas, caminos, todo ello con el clima y las incidencias climáticas propias de ese lugar. El clima no respeta tiempo, no respeta a las personas, el clima está y punto, ¿vale? Y se usaron también, los teleféricos, ¿vale? Para el transporte de tropa, de mercancías, de habituallamiento y en general de suministro. Tenemos que tener en cuenta que las pasarelas tenían que ser cruzadas, muchas de ellas con buen tiempo y a plena luz del día. No se podían cruzar, por ejemplo, por la noche, con un tiempo adverso, porque eso provocaba accidentes y sobre todo provocaba contratiempos. ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta que miles de soldados, como ya hemos dicho, tuvieron que acostumbrarse a un ambiente hostil, el enemigo enfrente, condiciones estrictas de racionamiento, de combate, fuertes vientos, tormentas, rayos, temperatura, caída de roca, alude. Tenemos que tener en cuenta que en la alta montaña los rangos, la diferencia de temperatura son importantes y por encima de los 2.500 metros son normales, incluso en verano. Las temperaturas bajo cero están a plena luz son moneda común, ¿vale? Y la temperatura mínima diaria en la mayor parte de las zonas de unos menos 10 grados, aunque en invierno puede descender a menos 35, menos 40. Y para colmo, los inviernos de 1916 y 1917 fueron de los más nevosos y de los más duros de ese siglo. Por lo cual, imaginaros luchar con ese extra negativo en el terreno climatológico. ¿Esto en qué derivó? Bueno, pues que hizo muy difícil la permanencia de tropa a gran altitud y obligó a los hombres a excavar, remover la nieve, evitar los aludes, los francotiradores enemigos, en fin. Y la nieve, por supuesto, limita los movimientos y dejaba guarniciones enteras aisladas durante días y días. Agravaba el hambre, el aburrimiento, el temor de que apareciera el enemigo. Era un problema tras otro, muchos de ellos mentales. Y esto provocaba que muchos salieran de los cuarteles y atravesaban
las laderas de las montañas para llegar a la base más cercana en busca de comida. Había accidentes, una bala enemiga se perdía, se confundía con el enemigo y los podían matar, e incluso la vida en el interior de un refugio era difícil, ya que eran refugios muy estrechos, no podés cavar la roca lo suficientemente para profundizar y entrar en calor, ¿vale? Se estima que durante la Guerra Blanca para ambos bandos cerca de dos tercios de los muertos eran víctimas de los elementos y solo el tercio restante era por acciones militares directas, como ya hemos dicho antes, mataba más el clima que las balas enemigas. Sin embargo, los primeros a menudo se ignoran los muertos por los elementos y se presta más atención a los muertos en batalla, cuando realmente los muertos por los elementos eran más, de hecho. Tenemos que tener en cuenta que cuando comenzó la guerra, ¿cómo eran las provincias? A ambos lados de la frontera, los países eran pobres y se tuvieron que construir esta red de carreteras, de transporte. Se subían arriba, una media de 8 días en llegar, aunque al final la guerra se fue mejorando y solo tardaban unas horas. Estos senderos de montaña, pistas, redes y carreteras demostraron ser una buena inversión económica, ya que desarrolló mucho la zona turísticamente, no solo en ese momento, sino a día de hoy. Estaciones de montaña de lujo, carreteras, pistas ya mucho mejor construidas y remachadas que lo que estaban, pero se siguió ese sendero y se siguió esa vía para construir infraestructura, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que las dos principales carreteras que podían permitir el avance italiano por la zona del Tirol para enfrentarse con los austríacos y viceversa eran las carreteras de Stelvio y Tonale, ¿vale? Y esto a qué habría a los centros neurálgicos del Valle del Po, en particular la zona industrial y rica de Milán, Brexia y Bérgamo. Por eso se tiene en cuenta la importancia estratégica de este frente para los dos contendientes, Austria-Hungría y Italia. Bueno, también para los aliados y las potencias centrales, pero estos son los dos países que se enfrentaban en esa zona. Los italianos tenían dos líneas principales, el frente Montoxo y la barrera del Tonale. Las funciones establecidas por el mando italiano eran defensivas, no dejar pasar a los otros. De hecho, enfrente a unos escasos cientos de metros solo estaba la línea austrohúngara. Detrás se construyeron barreras, barricadas, nido ametralladora, de francotirador, pero a Italia le faltaban fortificaciones. Mientras que los austrohúngaros poseían 5 fortalezas en la zona de combate, que eran Strino, Belón, Mero, Zacarana y Presanella. Los italianos solo tenían un conjunto de fortificaciones, Corno de Aola, en la zona del Valle Camónica. Como curiosidad, el 20 de agosto de 2004 se encontrarían 3 cadáveres en los Alpes. Gracias a la ropa que llevaban puesta, se pudieron identificar como soldados austrohúngaros que murieron durante la batalla de San Mateo, el 3 de septiembre de 1918, ya casi al final de la contienda. Bien, hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado este curioso episodio de la Primera Guerra Mundial. Ya veis, siempre al final los elementos son más poderosos que el hombre, casi siempre. Curioso. No se le da la importancia que tiene, obviamente, como al Marne, al Somme, a Verdún, pero fue un frente importante ya que determinó la guerra en el sur de Europa entre Austria-Hungría e Italia. Bien, comentarios, críticas, sugerencias, como ya digo, los comentarios. Muchas gracias por el apoyo, por los seguidores, por todo. Y recuerden, viajen, lean, culturícense, cuídense y sobre todo aprovechen la vida, que es el regalo más bonito que tiene el ser humano. Nos escuchamos en la próxima entrega de Historia con Pedro.